fuerte, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bienvenido, hermano, hermana, siéntase en casa. Una alegría verlo en esta mañana. Si tiene una persona cerca, pues dele, aunque sea el puñito. Que Dios le bendiga, amén. Siéntase feliz de estar aquí y tomemos ya nuestros lugares en este día. Amén. Una alegría estar después de bastante tiempo que no hemos estado con cultos presenciales. Bueno, 2 semanas en realidad, ¿no? 2 semanas por precaución, por prevención, más ahora tenemos este privilegio, esta alegría de poder llegar a este lugar, los que estamos acá presencialmente, pero también desde nuestras casas estar conectados, escuchando la palabra del Señor, que nos da guía, que nos da luz, que nos da fortaleza para cualquier situación que nos toca atravesar. Así que ahí sentadito donde usted está, cierre sus ojos por un momento y le entregamos la palabra de Dios. Amado Padre, hoy en el nombre de Jesús te pedimos, enséñanos, háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de lo que has preparado para hoy. Te pedimos que tomes control de nuestras vidas por completo. Con tu Espíritu Santo nos hagas entender y nos muestres, Señor, tu voluntad a través de lo que está escrito en la Biblia. Mi Dios, creemos, Señor, que está hecho porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Denle un aplauso fuerte para comenzar. Amén, gloria a Dios. Ya todos listos, comenzamos. Y la prédica de hoy titula, ponga la primera diapositiva, ahí está: rayos, truenos y relámpagos. Rayos, truenos y relámpagos. Qué interesante ahí esa fotografía, los que pueden ver por las redes sociales y acá presencialmente también. Muchas noches, es más, las últimas noches, ayer incluso, ¿no? No sé si los que escucharon, fue una noche de bastantes truenos, relámpagos, rayos en la ciudad. Al menos allá en la zona sur también se escuchaba fuerte esto. Y muchas veces estos fenómenos atmosféricos se producen en las noches de tormenta, ¿no? Y las noches de tormenta pueden relacionarse a las tormentas de nuestra vida, a los momentos difíciles que nos toca vivir, ¿verdad? Por supuesto que sí. En la Biblia encontramos momentos de tormenta físicamente, a momentos de grande prueba a la humanidad, a un conjunto de personas o al pueblo de Israel. Muchas gracias, hermanita. Por ejemplo, ponga la siguiente diapositiva. El gran diluvio universal fue un tiempo de gran tormenta para toda la humanidad, ¿no es cierto? O la siguiente, por ejemplo, ponga la siguiente, por favor. Recuerde ahí la tormenta que vino sobre la barca de los discípulos de Jesús, y Jesús se levantó, él estaba durmiendo y calmó esa tormenta. Fue un tiempo de grave prueba, ¿verdad?, para los discípulos del Señor. O por ejemplo, ponga la siguiente diapositiva, aquella tormenta que hizo, ¿cómo se dice? Cuando un barco va en naufragio, ¿no es cierto? Hizo naufragar el barco donde estaba el apóstol Pablo, ¿recuerdan? ¿No es cierto? En Hechos de los Apóstoles 27, si no me equivoco. Sí, esa tormenta hizo naufragar aquella nave, aquella embarcación. Se perdió por completo esa nave, gracias a Dios ni una sola vida se perdió, pero sí toda la nave quedó destruida. Entonces las tormentas definitivamente representan pruebas fuertes que vienen sobre nosotros, ¿no? Estas que les muestro acá eran tormentas físicamente, pero no solamente las tormentas físicas causan destrozos y estragos a las posesiones físicas, a los bienes materiales. También, por supuesto, las tormentas del alma.
¿no? Y ahí encontramos lo que está escrito en Job capítulo 30. Leemos de esta forma: clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, por si acaso. Pero ni siquiera miras. Te has vuelto cruel conmigo, le decía a Job a Dios. Mire que este capítulo 30 de Job es prácticamente la recta final del libro de Job. Job tiene 42 capítulos y de los 42 capítulos, 34 capítulos, 36 capítulos podríamos decir, Job se queja. No blasfema contra Dios, pero sí se queja de su condición. Sus amigos, eran 3 amigos inicialmente los de Job, trataban de hacerle volver en razón, pero Job no admitía consuelo, no admitía consuelo. Su tormento, el tormento de Job, era no entender por qué le estaba sucediendo eso. Más que el dolor del cuerpo que tenía, más que el dolor del alma de haber perdido a sus hijos y todas sus posesiones, más que eso, lo que le atormentaba a Job era no entender por qué Dios le estaba haciendo eso, si él en su conciencia decía, yo no he hecho nada malo. Y tenía razón en cierta medida, ¿verdad? Pero Dios no nos manda a entender, sino que Dios nos manda a aceptar su soberana y perfecta voluntad. ¿Cuántos decimos amén? Así como a veces el esposo dice de la esposa, no le entiendo, no le entiendo, no le entiendo. A veces nos quejamos los esposos de las esposas, porque obviamente las esposas pues son un mundo muy grande y a veces muy complejo para nosotros, varones, para poder entender realmente. Pero Dios no nos manda a entenderlas, sino a amarlas. Eso dice la Biblia, ama a tu esposa. Eso es lo que nos manda. Así que así como son, nosotros tenemos que amarlas, y ellas así como somos tienen que honrarnos, respetarnos, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, si nosotros hiciéramos lo que la Biblia dice, ¿cuánto tormento del alma nos ahorraríamos? Mire lo que dice entonces aquí la palabra, sigo leyendo. Te has vuelto cruel conmigo, decía Job. Utilizas tu poder para atormentarme. ¿Qué significa atormentarme? Significa meterme dentro de la tormenta. Claro, la tormenta es un momento de prueba. Sentirse atormentado es sentirse golpeado por la tormenta, en otras palabras. Atormentarme. Mire, el versículo 22 dice: me lanzas al torbellino y me destruyes en la tormenta. Literalmente dice, ¿no? Me destruyes en la tormenta. Job se sentía en medio de la tormenta. Los rayos, los truenos, los relámpagos venían por todas partes y él se sentía que estaba completamente conmovido, ¿verdad? Estaba completamente atormentado. Y el versículo 23 finalmente dice: y sé que me envías a la muerte, el destino de todos los que viven. Job se equivocaba. Dios no lo mandaba a la muerte. Nosotros ya sabemos eso, ¿verdad? Dios tenía un propósito para ese periodo de tormenta de Job. Como le decía, Job tiene 42 capítulos, estamos en el 30 y Job se sigue quejando. Sigue manifestando ese dolor de su alma. Ahora, vamos a ir al último capítulo, a Job capítulo 42. Cuando ya el Señor le habla a Job, cuando ya Job recapacita, entiende el propósito, o sea, al final, digamos, de la prueba. En Job capítulo 42, versículo 7, dice la palabra: después de que el Señor terminó de hablar con Job, o sea, ya le dijo todo, ya le hizo entender todo, etcétera. Dice, le dijo a Elifaz el temanita, es decir, uno de sus amigos de Job, le dijo: estoy enojado contigo y con tus 2 amigos porque no hablaron con rectitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Imagínense esas palabras. Job se quejó como 30 y tantos capítulos. Sus amigos de Job trataron de hacerlo volver, pero Dios defiende a Job y no a sus amigos. Increíble. ¿Por qué?
porque si bien sus amigos, los amigos de Job, hablaban cosas que eran ciertas, ¿no es cierto? Defendían la rectitud de Dios, etc. Y Job se quejaba y se quejaba. Era Job el que estaba sufriendo, no sus amigos. Era Job el que estaba llevando el peso y no sus amigos. Y si eran sus amigos, lo recto delante de Dios era que sus amigos le muestren misericordia a Job, ¿verdad? Y no le muestren juicio, ¿verdad? Por eso es que Dios tildó de que sus amigos no hablaron con rectitud, porque Dios dice que pone la misericordia triunfa sobre el juicio, dice su palabra, ¿verdad? Y los amigos no hablaron con misericordia, o sea que como que eran amigos entre comillas, digamos, ¿no? De Job. Pero bueno, y Dios estaba enojado con sus amigos, pero dice que Job habló con rectitud. Al principio Job se quejó, pero después Job se arrepintió. Job dijo literalmente: me arrepiento en polvo y ceniza. Dijo en el capítulo 41, si no me equivoco, sí. Me arrepiento en polvo y ceniza. Tapo mi boca, dijo Job, y reconozco que Dios tiene un propósito. Entonces el Señor, por ese arrepentimiento, borró todo lo que Job hizo hacia atrás y dijo: habló con rectitud mi siervo Job, se ha arrepentido. Amén. Y cuando se arrepintió Job, Dios lo miró a Job recto, justo, y entonces sus amigos dijeron: ustedes no han hablado recto, y Job oró por ellos y Dios los restauró. Pero bueno, aquí hay otro personaje aparte de estos tres amigos que eran Elifaz, Bildad y Zofar, y Job, digamos, ¿no? El cuarto. Hay otro aparte de estos cuatro personajes y se llama Eliú. Miren ahí en la siguiente diapositiva, están ahí Elifaz, Bildad, Zofar, pero hay un cuarto, bueno, no sé si es amigo, pero estaba ahí escuchando este joven llamado Eliú. En una reseña que se hace sobre este personaje, un libro manifiesta lo siguiente: mientras los tres amigos exhortaban a Job a arrepentirse de pecados cometidos antes de la calamidad, Eliú pensaba que Job necesitaba arrepentirse del orgullo que surgió durante la calamidad. O sea que Job, en medio de esa calamidad, ahí es donde pecaba. En medio de la calamidad, al decir: no, Dios es así, ahí es donde estaba pecando. Y Eliú pensaba, dice este comentario eso, ¿no? Eliú pensaba que Job necesitaba arrepentirse del orgullo que surgió durante la calamidad. Mientras Elifaz, Bildad y Zofar argumentaban que Job sufría porque había cometido pecado, Eliú propone que Job ahora ha pecado porque ha estado sufriendo. O sea, ha culpado a Dios, en otras palabras, ¿no? Y ese ha sido su pecado, dice este comentario acerca de Eliú. Job no procura responder a Eliú. Hay dos características de este personaje Eliú. Primero, de que Job no le responde, así como le responde a todos sus amigos. Porque habla Elifaz, Job le responde. Habla Bildad, Job le responde. Habla Zofar, Job le responde. Pero cuando habla Eliú, Job no le responde. Primera característica. Segunda característica, que Dios se enoja con sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, pero no habla nada de Eliú. Entonces hay algo que nosotros tenemos que ahora recuperar, analizar del discurso de Eliú. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer aspectos de lo que Eliú dijo para meditar lo que estamos pasando en las tormentas de nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Respuestas de Eliú. Job capítulo 33, versículo 8. Eliú dice: tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus palabras, decía Eliú. Dijiste: yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo.
Él puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos, así como hemos leído en el anterior pasaje cuando Job se está quejando de la tormenta que está en su vida, ¿verdad? Se sentía así, como que Dios era su enemigo o como que Dios se le había agarrado con él, en otras palabras, ¿verdad? El versículo 14 dice la palabra de Dios: pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. La voz de Dios, a veces pensamos que solo puede escucharse audiblemente o a través de la palabra o a través de una alabanza, pero Dios puede hablar de muchas formas. Y es más, la tormenta es una de las formas que Dios utiliza para hablarnos. Es más, la Biblia dice que hasta los rayos y los truenos hablan o nos muestran la potente voz de Dios. Y te estoy hablando espiritualmente, ¿no? Las cosas fuertes que vienen sobre nuestra vida nos habla de la fuerza de nuestro Dios y de su autoridad sobre nosotros. Pero sigamos leyendo lo que dice aquí. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no las deja caer en su orgullo. ¿A quiénes? A las gentes, a las personas. No deja caer, que caigan en el orgullo. Dice, cuando el Señor ve que nosotros estamos hinchando, inflando el pecho, estamos mirando más arriba de donde debiéramos, o mirándonos más arriba de donde debiéramos, el Señor nos va a poner un alto, porque la Biblia dice que Él resiste, pone un alto al soberbio. Y cuando la soberbia nos infla el pecho, como les decía, el Señor no va a dejar que su hijo caiga en esa soberbia. Y una de las causas puede ser esa, ¿no? Que la tormenta venga para bajar nuestro orgullo, ¿sí? Para bajar nuestro ego. Pero miren lo que dice el versículo 18. Él, o sea Dios, las protege de la tumba. Qué lindo es nuestro Dios. Él no quiere que ninguno perezca, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay tormentas en esta vida, es porque el Señor quiere protegernos de una tormenta eterna que puede ser más allá de la muerte. ¿Se da cuenta? Si en esta vida sufrimos, hay que dar gracias al Señor, porque eso purifica nuestras vidas, para que cuando pasemos la línea de esta vida encontremos descanso en su presencia para siempre. Alguien dele un aplauso a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amén. Amén. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Wow, ese es nuestro Padre maravilloso. Versículo 19, Job 33, 19. Otras veces Dios emplea el dolor, y estamos hablando ahora, para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo con dolores incesantes en sus huesos. El dolor que causa la enfermedad puede también ser utilizado por el Señor. Otras veces, dice, no dice todas las veces, otras veces. Puede ser, es Dios quien debe revelar a cada uno simplemente. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo. Y la disciplina es por amor, ¿no es cierto? El Señor nos enseña que el Padre al Hijo que ama, disciplina. Entonces, si somos disciplinados, somos amados. Amén. Y yo no necesito otra cosa en esta vida que saber, que estar convencido absolutamente que Dios me ama. Dios me ama y eso es suficiente para mí. El amor no hace daño, no hace mal. Dios quiere hacerme bien. Tenga eso en su mente. Dios quiere hacerle bien. Amén. Así que gracias por lo que nos esté pasando, debemos decir. Sigamos. El versículo 23 dice, mire que esto es profético, va a darse cuenta. Dice, si hay un ángel que sea su mediador, el mediador de las gentes, de las personas, si hay un ángel que sea su mediador,
uno entre 1000, para declarar al hombre lo que es bueno para él, y que tenga piedad de él y diga: líbralo de descender a la fosa, he hallado su rescate. Hasta ahí el verso 23 y 24 es una profecía mesiánica, por supuesto. Ese ángel de Jehová, muchas veces se lo ha visto así en el Antiguo Testamento, no es más que nuestro Señor Jesús. Él es nuestro mediador, es el mediador de un nuevo pacto, dice la palabra. Ya Job, el libro más antiguo de la vida, de la Biblia, 1500 años antes de Cristo, ya estaba profetizado de que iba a haber un mediador, uno entre 1000, como dice, que nos iba a declarar lo que era bueno. Claro, el Señor nos ha hablado todo lo que nosotros tenemos que saber, y que dice ahí, y que tenga piedad de él y diga: líbralo. O sea, Jesús intercediendo al Padre: líbralo de descender a la fosa, he hallado su rescate. La sangre de Cristo es el rescate por nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Y por eso, con la salvación de nuestro Señor, nosotros podemos volver a la vida. No importa la prueba, no importa lo que estemos pasando, si nosotros reconocemos que Dios ya pagó el precio por nosotros, somos libres. Como decíamos en alguna prédica relacionada con esto, hace semanas, tal vez meses atrás, habíamos dicho de que si Job hubiera entendido o hubiera sabido, como nosotros sabemos hoy, que Jesús ha pagado el precio, que Jesús fue angustiado para que nosotros ya no estemos angustiados, que Jesús fue atormentado para que la paz venga sobre nosotros, Job no hubiera sido atormentado como lo fue. Significa que si nosotros estamos en tormenta, nosotros escogemos si ser atormentados o tomar la paz que Dios ha comprado, ha pagado para nosotros. Tú escoges cómo quieres pasar esa tormenta. Job no tenía esa posibilidad. Job fue atormentado. Pero nosotros sí tenemos esa posibilidad. Nosotros tenemos el conocimiento de nuestro Redentor, el que ha pagado el rescate. Así que escogemos cómo pasar las tormentas de nuestras vidas. Amén. Mira, el 25 dice: que su carne que su carne se vuelva más tierna que en su juventud y regrese a los días de su vigor juvenil. Entonces orará a Dios y Él lo aceptará, para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre. Es decir, que después de la tormenta viene el tiempo de restauración, de bendición. Ten la seguridad de que es así. Amén. Ten la seguridad de que es así. Job capítulo 34, vamos al siguiente capítulo, versículo 5. Pues Job también dijo, yo soy inocente, pero Dios ha quitado mis derechos. O sea, ahí Eliú está diciendo que Job dijo que Dios es injusto, ¿no? Yo soy inocente, dijo Job, pero Dios ha quitado mis derechos. Soy inocente, pero me llaman mentiroso. Mi sufrimiento es incurable, aunque yo no haya pecado. Eso había dicho Job. Ahora Eliú responde en el versículo 10: escúchenme ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. Dios no peca. Eso es absolutamente cierto. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. El mal no es parte de su naturaleza. En otras palabras, como dice Juan, el libro, una de las epístolas del apóstol Juan, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Es el único bueno. Dios es luz. Dios es bueno. No puede hacer nada malo. Él no peca. El verso 11 dice: Él paga a las personas según lo que hayan hecho. Las trata como merecen. Él es justo, en otras palabras. Versículo 12: en verdad Dios no hará el mal. El Todopoderoso no torcerá la justicia. Así que yo no puedo confiar como cristiano
en ninguna justicia más que en mi Padre Celestial. Amén. No puedo confiar en ninguna justicia humana, ni en mis propias fuerzas o mi propia justicia. No puedo confiar en eso, sino que tengo que confiar siempre en mi Padre Celestial. Y así yo haya pecado, y así yo haya hecho lo malo como hizo Job en este periodo, tengo la oportunidad de arrepentirme sinceramente y de todo corazón para que Dios borre con su preciosa sangre, limpie mi prontuario, todo lo que haya hecho y me considere justo. Ese es el poder que tiene el arrepentimiento. Amén. ¿Por qué no le da un gloria a Dios en esta mañana? Diga gloria a Dios, te amamos, Señor. Den un aplauso al Señor también, por favor. Verso 31. ¿Por qué la gente no le dice a Dios, he pecado, pero no volveré a pecar? Esa es una buena reflexión, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le impide a la gente reconocer su pecado? ¿Por qué anda culpando a las otras personas? ¿Por qué andamos, no digamos andamos señalando a otros cuando el error está en mí? ¿Por qué la gente no dice he pecado, pero no lo volveré a hacer más? ¿Por qué no se acercan a Dios para reconocerlo? Todos en esta tierra deberíamos acercarnos a Dios para reconocer, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos que justo no hay uno solo, todos hemos pecado, todos. Solo Jesús fue el único justo. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Acercarnos a Dios y decir, como está escrito en letras verdes, he pecado, pero no lo volveré a hacer, no volveré a pecar. O bien, no sé qué mal hice, dímelo. Si he actuado mal, me detendré de inmediato. Esa es otra alternativa. Si nosotros no sabemos qué mal hemos hecho, hay que acercarnos a Dios para decirle, Señor, hazme entender, dime, examíname y muéstrame lo que hay en mi corazón, qué es lo que no te agrada, y me detendré enseguida, me detendré de inmediato. Porque si nosotros no somos conscientes de nuestro pecado, esa es una alternativa. Y en esa alternativa hay que pedir a Dios que nos muestre qué es lo que no le agrada de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Son dos alternativas. O hemos pecado y somos conscientes, hay que arrepentirnos. Y si no somos conscientes de cuál es nuestro pecado, hay que pedirle a Dios que nos muestre. Y Dios nos va a mostrar, porque el Señor quiere que nosotros vayamos purificándonos constantemente. Dos alternativas, no se olvide por favor. Siguiente. Job 35, versículo 1. Entonces Eliú dijo, ¿te parece correcto que afirmes, soy justo delante de Dios? También te preguntas, ¿y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Era otra de las cosas que Job reclamaba. Decía, yo he sido justo, ¿y de qué me ha servido? ¿De qué me ha servido guardarme en integridad todos los días de mi vida y tratar de hacer lo recto todos los días de mi juventud si ahora estoy así? Era una de las cosas que Job reclamaba. En el versículo 12 dice así, cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos, pero es un error decir que Dios no escucha. Es un error. Job cometió un error al decir que Dios no le escuchaba, de que Dios parecía que ni siquiera lo miraba. Es un error, amada iglesia, y nosotros no caigamos en el error de pensar que Dios no nos escucha, porque Dios sí escucha el clamor de su pueblo. Nos mostró, por ejemplo, allá en Egipto, cuando ellos clamaron por 400 años, pero Dios lo escuchó. 400 años no es poco. 400 años clamaron siendo oprimidos por Faraón y el pueblo de Egipto, pero Dios escuchó, pero todavía no llegó el tiempo de actuar. Su tiempo es perfecto. ¿Cuántos decimos amén? Entonces es un error decir que Dios no escucha, que al Todopoderoso no le importa. Ese es un error.
porque a Dios sí le importamos. Tú le importas, nosotros le importamos, porque somos sus hijos, su pueblo. Tú dices que no puedes verlo, sin embargo, si esperas, te hará justicia. El libro de los Salmos dice: espera en el Señor. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó y me sacó del pozo de la desesperación. Puso luego en mi cántico nuevo alabanzas al Dios nuestro. Verán esto muchos y temerán. ¿Cuál es la clave? Esperar en Él. Sin embargo, si esperas, te hará justicia. ¿Cuánto tiempo habrá pasado Job para que estos 42 capítulos lleguen a su fin? ¿Cuántos meses, años? No sé. ¿Cuánto tiempo habrá estado Job así? No lo sé. Pero llegó a su fin. La noche tiene un fin y llega el día. ¿Cuántos dicen amén? Si esperas, te hará justicia. Versículo 5. Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Ponga mucha atención, ya estamos llegando a la recta final. Dice: Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie, a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. No deja con vida a los malvados, pero hace justicia a los afligidos. No quita los ojos de los inocentes, sino que los pone en tronos en compañía de reyes y los exalta para siempre. Ese es el fin. Dios no es injusto, aunque veamos en esta sociedad que la maldad pareciera prosperar. Eso solo es temporal. Eso solo es temporal. Al final, el que confía en Dios, el que espera en el Señor, heredará la tierra, dice su palabra. Y esta es una promesa para nosotros, iglesia, que no estamos aquí para haber iniciado solamente el camino de la fe, sino para llegar hasta la meta, para perseverar hasta el fin, porque Dios tiene una recompensa guardando para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y denle un aplauso a Dios esta mañana con todo su corazón. Alábele con su boca, con sus palmas, como lo está haciendo. Amén. Entonces, nunca quita los ojos de los inocentes. En el libro de Segunda de Crónicas dice: los ojos del Señor examinan sobre toda la tierra a los hijos de los hombres, para buscar quién tiene un corazón perfecto para con Él, y lo fortalece. O sea que Dios, hermano, examina como un escáner perfecto cada persona de los miles de millones de personas que estamos en el planeta Tierra. Y Dios llega a examinarte y examinarme. Y si Dios ve que nuestro corazón es un corazón que le agrada, entonces te fortalece para que tú tengas lo necesario para atravesar cualquier tempestad. ¿Qué necesitas? Un corazón que le ame, un corazón que le agrade. Eso es lo que Dios quiere forjar en ti y en mí, un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Muy bien, seguimos adelante. Verso 8 dice: si están encadenados y atrapados en una red de dificultades, Él les muestra la causa. Mira qué misericordia que al final entenderemos, dice. Al final entenderemos. Él les muestra la causa, les hace ver sus pecados de soberbia. Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Entonces, cuando vienen las tormentas, ¿qué es lo que hacemos? Levantamos la mirada. Dios capta nuestra atención con las tormentas de la vida. Versículo 11. Si escuchan y obedecen a Dios, escuche que ahí está la clave del asunto. Sí. Ese sí debía haberlo puesto con letras mayúsculas en rojo, porque ahí está la condición para la victoria. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de sus vidas, de su vida. Todos sus años serán agradables.
Qué lindo. La bendición de escuchar y obedecer a Dios. Escucha, oh Israel, decía el Señor en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo. Escucha, oh Israel, escucha, hijo, escucha, iglesia, escucha y obedece a Dios. Porque de esa forma serás bendecido con prosperidad por el resto de su vida y todos sus años serán agradables. Pero si se niegan a escuchar, cruzarán el río de la muerte. O sea que ahí está la decisión de escuchar y obedecer a Dios o no escucharlo y cruzar el río de la muerte y morir por falta de entendimiento. Dios no quiere que no tengamos entendimiento. Él quiere que su Espíritu Santo el día de hoy nos abra el entendimiento para escuchar y obedecer la voz que nos está hablando desde el cielo. Amén. Porque si nos negamos a escucharlo, como dice el verso 12, cruzaremos el río de la muerte y moriremos por falta de entendimiento. Versículo 13. Los incrédulos están llenos de resentimiento. Y ahí están las personas que deciden apartarse de Dios. El resentimiento inunda el corazón. No quieren saber. Me han lastimado, me han herido y son personas que tienen una raíz de amargura muy fuerte aquí en el corazón. Y está escrito en el versículo 13, los incrédulos, porque hubo incredulidad. El pecado de incredulidad nos aparta del Dios vivo. El Señor dice, nadie tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo dice literalmente. Y el corazón malo de incredulidad que podría afectar, infectar nuestras vidas, hace que nos llenemos de resentimiento, amargura. Los incrédulos están llenos de resentimiento. Aun cuando Dios los castiga, se niegan a pedirle auxilio. ¿Por qué viene la disciplina? ¿Por qué viene el castigo del Señor? Para que pidamos auxilio. Ese es el propósito, que vayamos a Dios, que corramos a Él. No hay otro propósito. Dios no quiere que te apartes. No hay dónde podríamos escaparnos de su presencia. Tenemos que correr a nuestro Padre. Tenemos que correr a Él. Pero aquel que es incrédulo se va a negar a pedirle auxilio a Dios, porque la soberbia será más fuerte, más grande. Mueren en plena juventud después de haber malgastado su vida en inmoralidad. Pero por medio del sufrimiento, escucha esta parte, por medio del sufrimiento, Dios rescata a los que sufren. O sea que el sufrimiento es para rescatarnos de la maldad. Amén. Pues capta su atención mediante la adversidad. Está súper claro, ¿verdad? Qué palabras más precisas, más claras que habló este varón llamado Eliú, y que ahora el Señor nos está mandando en este día, en esta mañana, para que recordemos aquellos que ya lo habían leído, para que aprendamos aquellos que no habíamos leído. Qué importante saber que por medio del sufrimiento Él nos rescata, capta nuestra atención mediante la adversidad. Versículo 16. Job, le dice Eliú a Job, Dios está alejándote de peligro, entiende, dice, y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida. Imagínese, lo que miran nuestros ojos es tormenta, pero lo que no miran nuestros ojos es lo que realmente es. Dios está alejándonos del verdadero peligro de la muerte. Dios está llevándonos a un lugar libre de angustias. Aunque ahora te sientas angustiado, es solamente temporal, porque te está llevando, estás en el camino para llevarte al lugar libre de angustias, a un lugar de victoria. Amén. Dios está preparando, está poniendo en tu mesa la mejor comida. Amén. Eso es mirar con los ojos de la fe. No estamos mirando el nudo de esta historia,
lo complicado, sino que por la fe podemos ir más allá y podemos saber que Dios, que es bueno, que es nuestro Padre Celestial, nos está librando de angustias, está alejándonos del peligro y está poniendo en nuestra mesa la mejor comida. Alguien diga gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor que hace todas esas cosas por sus hijos. Y miren lo que dice al final del versículo 17. Pero ¿te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados? Porque eso es lo que lo obsesionaba Job. Job estaba obsesionado por saber si los incrédulos iban a ser juzgados. Pero ¿te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados? No te preocupes, el juicio y la justicia prevalecerán. Prevalecerán. El malvado será juzgado. Nadie puede escaparse de un Dios vivo. Nadie. Amén. Todos compareceremos ante Él. Así que escogemos hoy a quién vamos a servir. Amén. Yo sé que somos sabios para escoger el bien y la vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Verso 22. Mira, Dios es todopoderoso. ¿Quién es un maestro como Él? Nadie puede indicarle lo que tiene que hacer ni decirle has hecho mal. En cambio, glorifica tú sus obras poderosas. Y aquí está el centro de este mensaje. Glorifica tú sus obras poderosas, entonando canciones de alabanza. Todo el mundo ha visto estas cosas, o sea, las obras poderosas de Dios, aunque solo desde lejos. Las personas miran lo que Dios ha hecho en su naturaleza, pero no entienden. Nosotros que hemos conocido a Dios, comprendemos que lo que Dios lo ha hecho es porque Él es poderoso, porque Él quiere enseñarnos algo a través de todo lo que ha hecho. Preste atención a lo que sigue, por favor. Versículo 27. Él hace subir el vapor de agua y luego destila en lluvia. La lluvia se derrama desde las nubes y todos se benefician. ¿Quién puede comprender el despliegue de las nubes y el trueno que retumba desde los cielos? Recuerde que esta prédica tiene el nombre de rayos, truenos y relámpagos, ¿verdad? Como en la siguiente diapositiva. Póngala la siguiente diapositiva y está rayos, truenos y relámpagos. El versículo 30 dice: mira cómo Dios extiende el relámpago a su alrededor e ilumina las profundidades del mar. Por medio de esos actos poderosos, ¿qué dice? Él nutre a la gente dándole comida en abundancia. Bueno, ¿sabe cómo ha surgido este mensaje? Días pasados vi un documental en National Geographic que se llama Una extraña roca, que se refiere a la maravillosa forma de organización de la tierra, ¿no? O sea, como no es un documental cristiano, pero obviamente nosotros lo entendemos así, como Dios hizo algo tan maravilloso al hacer la tierra, y que todo en la tierra tiene un propósito, todo. Aquí nos habla del propósito de los relámpagos, de los rayos. Dice: por medio de estos actos poderosos, está hablando de los rayos, de los truenos, ¿sí? Por medio de estos actos poderosos, Él nutre a la gente dándole comida en abundancia. ¿Cómo es posible que un rayo nutra a la gente y le dé comida en abundancia? Interesante esa pregunta, ¿no? Y yo estoy seguro que el que estaba escribiendo no sabía por qué lo hacía, porque Dios estaba revelándonos algo que hoy en la actualidad con la ciencia se puede entender. Y vamos a leer estos últimos 2 versículos para ver algo relacionado con la ciencia. Dice: Él llena sus manos de rayos y lanza cada uno a su objetivo. Tiene un objetivo, cada rayo tiene un objetivo. El trueno declara su presencia, la tormenta anuncia su enojo indignado. Ahora sí, siguiente por favor. En un artículo publicado por la Universidad de Guadalajara, México, titulado Numerosos beneficios atraen los rayos, dice lo siguiente: la gente tiene miedo a los rayos.
Lo que no sabe es que generan más beneficios que problemas. ¿Sabe qué hacen los rayos? Dice, producen ozono en la parte alta de la atmósfera, lo que permite que éste se distribuya donde es más útil en su protección contra la luz ultravioleta. O sea que el rayo genera ozono en la parte superior, lo cual protege a ese lugar de los rayos ultravioleta del sol. ¿Sabía usted eso? Yo tampoco. O sea que el rayo protege. El rayo, algo que es tan, que es más, hay una fobia que se llama astrafobia, si no me equivoco, que es el temor a los rayos. Escuchar un rayo y estar completamente pasmado, ¿no? El trueno, etcétera. Pero ese rayo te está protegiendo, está generando ozono en la parte de arriba que nos protege. Y no solamente eso, mire, dice, su principal función es oxidar el nitrógeno, entonces provocan la fijación del nitrógeno en los suelos, lo cual fertiliza. O sea que el rayo fertiliza la tierra. ¿Sabía usted eso? Miren, otro artículo de Electropol, una página colombiana, dice un rayo de esperanza. Esto es de octubre de 2021. Dice, no se puede vivir en la tierra sin rayos, porque contribuyen a producir ozono que nos protege contra la radiación ultravioleta y oxidar el nitrógeno, ayudando a fertilizar los suelos. ¿Qué le parece? Vuelva por favor a la anterior diapositiva. Mire lo que dice en letras amarillas. Anterior, por favor. 2 diapositivas antes, si fuere. Por medio de esos actos poderosos, Él nutre a la gente. O sea, la tierra se fertiliza y produce, y la gente se nutre. ¿Se da cuenta cómo en la Biblia ya estaba escrito hallazgos recientes de la ciencia? Por supuesto que sí. ¿Qué significa esto espiritualmente para nosotros? Que las cosas más terribles de la tempestad, las cosas más incomprensibles, uno podría decir, ¿por qué los rayos, Señor? ¿Por qué agravas la tempestad mandándonos rayos? Pero los rayos te protegen y te sustentan, porque Dios te ama. Igual en las tormentas de la vida, cuando las cosas van de mal en peor, Dios me ama. Dios no me deja, no me va a dejar. Él me ama, me protege y me sustenta. Pase lo que pase, sea difícil lo que venga, no entiendas, no importa si no entiendes, Dios te ama. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, Señor, porque nos has hecho entender que a pesar de las cosas inexplicables que nos toque atravesar, Señor, en cada día de nuestras vidas, tú nos amas. Gracias, Señor, dependemos de tu amor. Aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que envió a su Hijo para morir en mi
Muchas gracias, Dios, por tus grandes brazos abiertos para nosotros. Tu amor nos rodea, tu amor